Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta capacitación de sistema de puesta a tierra que Cobres de Colombia realiza en alianza con ASCIEN Código Valle, Capítulo Valle, perdón, lo cual nos invita a estos jueves de ASCIEN que son tan enriquecedores. Más adelante, durante la capacitación, les voy a enviar un link para que por favor se inscriban y allí van a recibir nuestro certificado de asistencia a la capacitación con el aval de Cobres de Colombia y de ASCIEN Valle. No siendo más, le doy la palabra a mi compañero Mario Herrera, ingeniero electrónico, quien va a ser encargado de darles la capacitación. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer el espacio que nos permiten para poder ofrecer este tipo de charlas. Gracias a los asistentes por el interés. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con esta capacitación de sistemas de puesta a tierra, donde compete mucho a los que estamos acá involucrados en este webinar. Vamos a iniciar un poco con un tema de historia. Vamos a irnos un poco atrás. Vamos a hablar de los años más o menos de 1800, donde de pronto todos los que estamos acá en este webinar nos damos cuenta de una gran historia de un señor, Benjamin Franklin. Este señor un día en una tormenta le dio por elevar una cometa y en su cometa colocar una llave, un material metálico, y así atrajo de alguna manera el rayo y se pudo dar cuenta que pudo haber una transmisión de energía eléctrica. Digamos que este evento para nosotros, o en su momento, fue muy enriquecedor porque de ahí comenzaron a desprenderse muchas situaciones, las cuales hoy en día pues somos capaces de poder generar o tener electrodomésticos y un sinnúmero de cosas que gracias a la evolución del tratamiento de la energía eléctrica podemos hacer el día de hoy. También en esos años, entre los 1800, también tuvimos un evento muy importante que otro gran pensador realizó, que es el señor Alexandro Volta. Alexandro Volta fue la primera persona capaz de poder almacenar la electricidad y ahí crear el principio de lo que son las baterías. Nuevamente, algo que hoy nos ayuda a que nuestros celulares pues tengan de alguna manera durabilidad. Es un principio donde nosotros podemos tener ya cosas portátiles que no necesitan estar conectadas directamente a la electricidad. Entonces, son dos eventos muy importantes que a mí me gusta traerlos en este tipo de presentaciones porque es la cara bonita de lo que es la electricidad, los acontecimientos importantes que hubo hace tiempo atrás y que nos dice, uy, hemos avanzado, cómo el ser humano es pensante y puede evolucionar de esa manera. Entonces, esta digamos que es la parte bonita de lo que es la electricidad, pero de ahí se desprende la otra cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda viene relacionada es con la seguridad, ¿ya? Imagínese este señor Benjamin Franklin con su cometa y su llave por allá atrayendo rayos. Él tuvo que haber tenido algún accidente en su momento para poder llegar a una conclusión. Este señor Alexandro Volta también tuvo que haber tenido algún inconveniente en el momento de llegar a poder almacenar la electricidad en en un capacitador o lo que sea. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a pensar todo lo bueno que se pudo hacer, pero todo lo que de pronto estas dos personas pensantes tuvieron que, de alguna manera, pasar para poder llegar hasta esa conclusión, hace que tengamos ya que pensar en temas de seguridad. ¿Por qué hago este tipo de aperturas? Porque un sistema de puesta a tierra está pensado en un sistema para la seguridad. ¿De qué? Más adelante lo vamos a hablar, pero básicamente es poder tener seguridad ante
un fenómeno que supimos manejar y que hoy en día le estamos sacando algún provecho. Voy a pasar la presentación. Bueno, mi nombre es Mario Herrera, yo soy ingeniero electrónico de la Universidad San Buenaventura de Cali. Pertenezco a esta gran compañía Cobres de Colombia aproximadamente unos 6 años, un poco más. Y pues voy a ser el ponente del día de hoy. Antes de entrar un poco más en materia, quiero presentarles quién es Cobres de Colombia. Nosotros somos una empresa que existimos desde 1965. Estamos ubicados en Valle del Cauca, a Copiyumbo, cerca a Cali, ¿sí? Nosotros nos encargamos de transformar los desperdicios de cobre, fundirlos, refinarlos y transformarlos para el sector eléctrico. Esa es nuestra función y eso es lo que nosotros venimos haciendo desde 1965. Voy a mostrarles un video corporativo de la compañía. Este video dura 4 minutos. Es muy interesante que ustedes sepan qué está detrás de todo esto y qué es lo que nosotros hacemos, y entramos en materia con el tema de sistemas de puesta a tierra. Permítanme por favor un segundo. Hola Mario, por favor, ¿nos ayudas con el sonido que nos estás escuchando? Gracias. En el mundo necesitamos más procesos responsables con el medio ambiente. Perfecto. Para obtener cobre en algún yacimiento se realiza un alto gasto energético que afecta de manera directa el medio ambiente. En Cobres de Colombia le damos una segunda vida al cobre y obtenemos un material de alta calidad con un proceso más limpio, reduciendo considerablemente la emisión de gases de dióxido de carbono. Cobres de Colombia se fundó en 1965 en Cali y desde entonces se ha consolidado en la refinación de cobre y su transformación en productos para el sector eléctrico y metalmecánico, atendiendo con calidad el mercado nacional e internacional. Nuestros productos son pletinas, perfiles no huecos y barras de cobre resistentes a la corrosión que cumplen con los requerimientos de la norma ASTM B187. Nuestra varilla de cobre para puesta a tierra marca Copper Ground es certificada bajo el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Y nuestro kit de varilla, único patentado que facilita su uso, transporte e instalación. Fabricamos barras y perfiles especiales de latón, utilizados en el sector eléctrico para la fabricación de terminales conectores y otros elementos de la industria de la construcción. Nuestra empresa cuenta con las siguientes certificaciones: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, UL y RETIE, lo que nos asegura el liderazgo a nivel nacional y una destacada posición internacional. Con personal calificado, tecnología y un estricto control de calidad, damos respuesta acertada y oportuna a los requerimientos técnicos y comerciales de nuestros clientes con productos de excelente calidad. Nuestra experiencia de más de 54 años nos garantiza una constante evolución en nuestros productos y procesos, ofreciendo la mejor calidad, cuidando el medio ambiente y procurando el desarrollo sostenible, la salud y seguridad de las personas. Bueno, este es un video corporativo que queríamos compartir con ustedes para que conocieran un poco más la compañía a la que pertenecemos. Y vamos a entrar entonces en materia. Permítanme un segundo por acá. Bueno, me confirman, Dani, ¿me confirmas cuando la presentación se esté visualizando? Sí, señor, ya se está visualizando. Gracias. Ok, perfecto. Entonces, entramos en materia. Hablamos ya un poquito de historia, hablamos de dos personajes muy importantes e influyentes en lo que es la electricidad, Benjamin Franklin, el tema de Alexandro Volta.
Pero también tenemos que hablar de dos personajes muy importantes que también influyeron mucho en el tema de este tema de electricidad. Estos personajes son obviamente Thomas Alva Edison y el señor Tesla. Aquí quiero también contarles un poco de esta historia porque para mí de pronto es importante hacerles conocer de dónde nace el RETIE. Y desde acá, desde este punto, desde los años alrededor de los 1890, comienza la situación del RETIE, que nosotros hoy en día estamos utilizando, la normatividad que estamos utilizando. Entonces, más o menos como en los años 1890, estos dos personajes, Edison y Tesla, pues obviamente Edison tenía una gran compañía que ofrecía servicios de energía continua, ¿sí? La energía continua en su momento era muy utilizada, pero también era muy difícil de utilizar en sus tiempos, porque en ese momento se podía proporcionar solamente a 500 metros a la redonda, con unos equipos, con unas plantas inmensamente grandes y con unos cables demasiado gruesos para poder soportar la carga que se necesitaba en su momento, ¿sí? Entonces llega este señor Tesla que trabaja con Edison y comienzan a ser pensantes, y Tesla le dice en algún momento a Edison, venga, nosotros podemos aumentar la capacidad de nuestro sistema y hacerlo un poco más efectivo y más eficaz si trabajamos con una corriente alterna. Claro que Edison en su momento con su imperio, como lo tenían, imagínense en cuánto podía costar este servicio si cada 500 metros a la redonda debía de generarse una planta de generación con unos equipos súper costosos, etcétera, etcétera, en New York. Inmediatamente Edison dijo, no, usted está equivocado, eso no se puede hacer. Fue tanta digamos, el choque que hubo entre ellos dos, que Edison terminó por retirar a Tesla de su compañía. Y Tesla fue con su proyecto a donde otros inversionistas y lograron poder realizar el tema de la corriente alterna. Ahí comenzó algo que se llamó en su momento la guerra de las energías o la guerra de la electricidad. Eso ustedes lo pueden ver en documentales y se va a explicar un poco más. Yo voy a ser muy rápido pues por el tiempo que tenemos. Cuando empieza esta guerra, Thomas Alva Edison lo que comienza a hacer es comenzar a demostrar que la corriente continua es la indicada y comienza a hacer una serie de laboratorios con la corriente alterna, demostrándole a la comunidad que era muy peligrosa. Comenzó a hacer experimentos donde con la corriente alterna mataba animales, perros, caballos, inclusive elefantes, y llegó a tal punto Thomas Alva Edison de decir, venga, esto es muy peligroso, esto no lo hagan, que en su momento la pena de muerte ya existía en Estados Unidos y la manera de poder generarla era colgando a sus presos. Y Edison en su momento dijo, venga, utilicemos la corriente alterna para demostrarle a la humanidad de que es muy peligrosa en esos presos. Y ahí fue donde se generó la primera silla eléctrica. Esto hizo, de alguna manera, darle un poco más de fuerza a lo que fue el proyecto de Tesla, y finalmente Tesla ganó esta guerra, ¿sí? Pero también la humanidad se dio cuenta que se necesitaban reglas y normatividades para poder aplicar este tipo de tecnología en su momento. Y yo les estoy hablando de que esto fue en 1890. Ahí hago un paréntesis. ¿Cuándo llega la electricidad a Colombia? La electricidad a Colombia llega en 1900. ¿Ya? Esa fue la primera vez que llegó la electricidad a Colombia. En Estados Unidos se generó el primer código eléctrico en 1890. En 1900 llega la electricidad a Colombia, 10 años después de que se genera el primer código de electricidad en Estados Unidos. En 1999, ya hablando de Colombia, un poco de la historia nuestra, donde pues ya ustedes saben que lo que sucede con la Constitución en 1990, llega el tema de la CREC y comienza la normatividad de este tipo de electricidad en Colombia, solo hasta 1990. En 1995 nosotros
comenzamos a hacer normas y reglas para poder instalar y trabajar con la electricidad. Ahí es donde nace la NTC 2050, que es la primera normatividad colombiana eléctrica. Y finalmente, en el 2005, solo hasta el 2005, nosotros nos damos cuenta que necesitamos un reglamento técnico de instalaciones eléctricas, porque la normatividad era una sugerencia a cómo debías de hacer las cosas, pero no era palabra de Dios en su momento. Entonces, muchos de las personas o los de los electricistas o que los instaladores técnicos, ingenieros, etcétera, etcétera, decían que era una norma, pero que era simplemente una sugerencia y que si ellos veían una manera de hacerlo diferente, pues que lo iban a hacer y que eso no era algo que debían de cumplir. Eso llevó a que naciera el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, solo hasta el 2005. Pero también ahí cometimos un error y lo que hicimos fue, venga, si en 1890 Estados Unidos ya tenía su primer código y ya tiene de alguna manera su reglamentación, pues traigámonos esa reglamentación, la traducimos y la aplicamos en nuestro país. Situaciones que hoy en día también, hoy en día se están cambiando, hoy en día se discuten, hoy en día el RETI todavía no está al 100%, son cosas que ayudaron obviamente a la evolución, son cosas o reglamentaciones o normas que han ayudado a la seguridad del ser humano como tal, pero que ya en Estados Unidos o en estos países evolucionados ya nos llevan mucho tiempo, mucho espacio. Gracias hoy en día a la globalización, yo creo que nos vamos a demorar un poco menos que ellos, pero estamos haciéndole cambios constantes al RETIE y aprendiendo de alguna manera de lo que se hizo anterior a nosotros. Hay que tener en cuenta que esta normatividad o este reglamento se basó en las condiciones inclusive climáticas de ellos, donde ellos tienen las 4 estaciones. Nosotros acá en Colombia no tenemos esas 4 estaciones. Algunas ciudades son totalmente calor, otras son muy frías, otras ciudades solamente ven lluvia, ¿sí? Entonces, aplicar esa misma reglamentación en nuestro país va a ser difícil y ha sido difícil, pero en algún momento vamos a llegar a ese punto de quiebre donde vamos a poder tener la que necesitamos. ¿Por qué yo hablo? Ustedes dirán, bueno, este señor llegó aquí a hacer una capacitación de sistemas de puesta a tierra y me está hablando de un poco de locos de hace mucho tiempo, me está hablando de historia, me está hablando del RETIE, pero a eso yo quería llegar. Yo quería llegar a que ustedes se dieran cuenta de la evolución de todo este proceso, desde cuándo Colombia en realidad está con una reglamentación y eso es una manera de concientizar de alguna manera a todos los que nos están escuchando el día de hoy a que estamos aprendiendo y que existen muchas situaciones y que para poder mitigar el riesgo necesitamos de la seguridad. Y de ahí nace el RETIE. El RETIE dice, venga, nosotros necesitamos normas, reglas, necesitamos decirle a las personas cómo se debe instalar, qué se debe hacer y qué no se debe hacer para poder tener un ambiente seguro. Y ahí nace toda la situación de los sistemas de puesta a tierra. Cuando hablamos de seguridad, nosotros hablamos de muchas situaciones que nos podemos encontrar. Aquí les estoy mostrando algo que son los riesgos eléctricos de los cuales el RETIE nos está avisando. Nos avisa de pronto de un contacto directo, nos avisa de un contacto indirecto, nos avisa, dice, mire, hay un riesgo que puede ser la electricidad estática, la tensión de paso, la tensión de contacto. Usted va a tener temas climáticos que usted no va a poder controlar, como son los rayos. Cuando hablamos de tensión de paso, hablamos de que cuando una superficie, en el caso de la figura que ustedes están viendo a mano izquierda, una superficie está de alguna manera, digamos que cae un rayo, ¿sí? Ese rayo cae en el suelo y comienza a expandirse de alguna manera, a disiparse por medio de una onda. Cuando usted genera una diferencia de potencial a una distancia L de paso a paso, como se está viendo acá, ¿sí? Cuando hablamos de diferencia de potencial hablamos de tensión y generamos una longitud donde un paso tiene mayor potencial al otro, inmediatamente pues nosotros somos altamente conductivos porque el cuerpo humano está
hecho 90% de agua. Entonces vamos a ser altamente conductivos y ahí es donde nosotros vamos a hacer de alguna manera ese polvo a tierra y podemos tener accidentes. Entonces, el RETI nos comienza a hablar de eso, nos comienza a hablar del riesgo eléctrico, qué puede pasar, tensiones de paso, tensiones de contacto. Mire, hay situaciones que usted tiene que no puede controlar, que son las del medio ambiente. Hoy en este momento de tantas lluvias escuchamos a cada rato rayos. Y el sistema de puesta a tierra nos ayuda a poder mitigar ese tipo de riesgos. Hay algo muy chévere que a mí me gusta mostrar en este tipo de capacitaciones y son las 5 reglas de oro que debemos de tener nosotros como electricistas, como eléctricos, como técnicos. Primero que todo, las 5 reglas de oro son: desconecte absolutamente todo en el momento de que usted vaya a hacer una maniobra. La segunda, prevenir cualquier posible retroalimentación, o sea, si hay una palanca, señálela. Si de pronto usted está haciendo una maniobra, pero el switch se queda a 2 metros, alguien va pasando por ahí, algún técnico y dice, esto porque está apagado, préndalo, inmediatamente energiza. Entonces usted tiene que señalizar todo, prever que cualquier posible alimentación sea encendida nuevamente, verificar la ausencia de tensión. Cuando nosotros antes de hacer una maniobra tenemos que verificar que esté totalmente desenergizado todo el sistema antes de hacer esa maniobra. Poner a tierra y en cortocircuito la maniobra que vamos a hacer. Existen hoy en día sistemas de puesta a tierra que son portátiles, donde usted puede llevarlo, hacer el cortocircuito o colocar a tierra el circuito donde usted va a hacer la maniobra. Y lo otro es proteger frente a elementos en tensión y señalizar todas las zonas que usted vaya a tener. Mire, estas son las 5 reglas de oro y esto se lo dicen en cualquier capacitación. Si usted es capaz en este momento de tomar un screenshot a lo que yo le estoy mostrando, hágalo. Estas reglas son muy buenas y les aseguro que les va a ayudar mucho. Hablando del RETIE, ¿qué nos dice el RETIE? Ya nos dimos cuenta cómo surgió, cuáles son los riesgos que podemos tener y que también el RETIE nos los dice, cómo lo podemos mitigar, que es teniendo un buen sistema de puesta a tierra. Pero el RETIE también nos dice en el artículo 15, que habla de sistemas puesta a tierra. Me va a permitir leer esta parte porque es muy específico. Dice: toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE tiene que disponer de un sistema de puesta a tierra para evitar que personas en contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones de paso, de contacto o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. El RETIE está hecho para mitigar riesgos y para dar seguridad a los seres vivos. Ese es su principal objetivo. Aquí hay algo muy importante que nos habla, habla de que superen los umbrales de la soportabilidad del ser humano cuando se presente una falla. Voy a mostrarles esta gráfica. Esta gráfica, que también está en el RETIE, que también ustedes la pueden descargar de ahí, nos muestra cuándo o qué zona es peligrosa en el momento de generarse una falla en cuanto a la corriente respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a basarnos en la zona rosa. La zona rosa, que es la 5, dice riesgo de fibrilación hasta aproximadamente un 50%. Si nosotros nos paramos en la zona rosa y vemos qué corriente debe estar pasando por ahí, nos damos cuenta que estamos hablando de unos 1000 miliamperios. 1000 miliamperios es una corriente extremadamente pequeña. Si hablamos de la zona roja, ya estamos hablando entre los 1500, 1700 miliamperios. Y dice que es la zona 6 y habla de lo siguiente: paro cardíaco, paro respiratorio y quemaduras severas. Entonces mire que nosotros necesitamos unas corrientes extremadamente altas para poder llegar a un accidente, ¿ya? Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta y por eso el RETIE nos está hablando de lo siguiente: debido a que los umbrales de soportabilidad de los seres humanos, tales como el paso de corriente de 1.1 miliamperios, de reacción a soltarse a 10 miliamperios y de rigidez muscular o de fibrilación 25 miliamperios,
son valores muy bajos. La superación de dichos valores puede ocasionar accidentes como la muerte y la pérdida de algún miembro o función del cuerpo humano. Estamos hablando de corrientes muy pequeñas, muy pequeñas. Entonces, esto también es muy importante, llegar al punto de poder sensibilizar a todo este auditorio y decirles, venga, lo que estamos hablando es algo serio. No es solamente colocar una llave en la punta de una cometa para poder que por ahí podamos llamar al rayo y que nos pase corriente, o tocar la nevera y nos pasó la corriente y nos reímos. No, esto es algo serio, esto es algo que en realidad nosotros tenemos que colocarle cuidado, darle la sensibilidad que debe ser y saber que a corrientes muy pequeñas podemos tener accidentes muy graves. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es un sistema de puesta a tierra? Para poder proporcionar sistemas de seguridad en todo lo que esté aquí potencializado. ¿Y por qué se hace un sistema a tierra? Para poder salvaguardar la vida humana, la vida animal y la vida vegetal. Para salvaguardar nuestras inversiones, nuestros electrodomésticos, nuestros bienes, nuestros predios. Y obviamente para mitigar todos los riesgos que hemos hablado con anterioridad. Y la parte técnica, sistemas de puesta a tierra, funciona o está hecho para conducir y disipar las corrientes de manera rápida de una falla. Cae un rayo, tengo mi sistema puesta a tierra bien instalado, bien hecho, voy a disipar inmediatamente en el suelo todas esas fallas sin ningún inconveniente a lo anterior, protegiendo nuestros bienes, garantizando la condición de seguridad de los seres vivos, animales, humanos, animales y vegetales. Por favor, si tienen alguna pregunta, Daniela, mi compañera, va a estar pendiente de la situación para indicarnos, ¿ok? ¿Listo? Eso lo acabamos de decir, que es un sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra es un grupo de elementos, o es un grupo de componentes que están equipotencializados y que de alguna manera desde su punto 1 hasta todos sus puntos llegan en contacto a la tierra para poder disipar las fallas. Eso es un sistema de puesta a tierra. Vamos a decir, ¿qué dice el RETIE acerca de los sistemas de puesta a tierra? Toda esta información fue bajada del RETIE y lo pueden encontrar sin ningún problema en el libro. Dice, los elementos metálicos que no hacen parte o no forman parte de las instalaciones eléctricas no podrán ser incluidos como parte de los conductores del sistema de puesta a tierra. Esto todavía se ve. Ustedes pueden decir, estamos en el año 2022, el RETIE llegó en el 2005, hemos aprendido absolutamente bastante, llevamos 17 años aprendiendo y mejorando el RETIE, pero todavía nos encontramos de que la persona o el técnico, el electricista o el que es empírico, de alguna manera dice, venga, eso hay una escalera, eso está, el pasamanos es de metal, por favor, tire ese cable y colóquele un tornillo ahí y ahí ya quedó aterrizado. O hemos encontrado que en las ventanas colocan un tornillo y el cable, listo, quedó aterrizado. Ya, eso no es así. El RETIE nos está diciendo, venga, no todo metal conductor que usted se encuentre por ahí le va a servir como electrodo, o no todo le va a servir como disipador de estas fallas. Usted está cometiendo un error. Usted está jugando con la vida de las personas. ¿Qué pasa si ese rayo que cayó o esa falla que cayó inmediatamente se va por la ventana y uno va pasando y toca la ventana? Pues uno va a ser el involucrado en ese accidente, pero es por algo que estamos haciendo mal, por no tener la norma a punto, por no seguir las reglas que nos está dando el RETIE. Otra de las cosas que nos dice el RETIE es que a pesar de que existan muchas edificaciones en un mismo terreno o existan parte de edificaciones en un mismo terreno y cada una tenga su sistema de puesta a tierra independientes, en suelo o debajo de suelo deben de estar interconectadas entre sí. ¿Por qué se debe hacer esto? Porque nosotros tenemos que tener un backup. Entonces acá les estoy mostrando un circuito muy pequeño de algo que puede suceder. Hagan de cuenta que esto es una casa, esto de aquí es, usted tiene un lote de 1000 metros, esto es una casa, esto de acá es el kiosco donde usted hace sus reuniones y esto de aquí es el asador donde usted hace
su carnita y toda la cosa buena, ¿cierto? Cada uno tiene su sistema de puesta a tierra, su electrodo, están bien conectados, todos están equipotencializados entre sí, pero en algún momento, acá en el tema del asador, usted aisló este punto de puesta a tierra. Por algún motivo se aisló, ¿ya? Quiere decir que los otros que están interconectados entre sí van a hacer backup de ese que puede estar presentando la falla y usted va a poder suplir esa necesidad de no generar fallas hacia los seres humanos, ¿ya? Entonces, es una manera de nosotros poder tener un reemplazo, un feedback de lo que puede ocurrir en caso de que me falle algo, ¿perdón? La interconexión en redes de sistemas de puesta a tierra, esto es algo muy chévere porque, aparte de eso, el RETI me dice, venga, usted como sistema de puesta a tierra en los electrodos puede utilizar cualquier cantidad de materiales, no solamente varillas de puesta a tierra, usted también puede hacer, con varillas de puesta a tierra puede hacer mallas, o puede colocar placas de cobre de algunas dimensiones, o placas de un metal de las siguientes dimensiones, o puede hacer completinas el electrodo de alguna manera. Entonces, esto que les estoy mostrando acá, pues simplemente es como para mostrarles un sistema básico desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Entonces tenemos apantallamientos, tenemos bajantes, tenemos empalmes, tenemos barrajes, la caja de inspección, que es muy importante. Esa caja de inspección es la que nos permite a nosotros poder asegurar que está funcionando nuestro sistema puesta a tierra, porque ahí es donde nosotros venimos a medir el homeaje que necesitamos y que nos están solicitando o la resistencia que nos está solicitando el RETIE, el empalme, los electrodos de contrapeso, las varillas de puesta a tierra, si hay planchas, entonces cómo hacemos el tema de la plancha, bueno, infinidad de cosas que pueden existir en una construcción pequeña como tal. Aquí hay algo muy interesante y son este tipo de conexiones. Si usted ya tiene de una, dos o más electrodos de puesta a tierra conectados entre sí, entonces nosotros ya hablamos de mallas de puesta a tierra. Me he encontrado en otras capacitaciones donde me dicen, venga Mario, ¿y cuál es la distancia que debe existir de un electrodo a otro cuando yo tengo este tipo de mallas? La respuesta es que debe ser 2 veces la longitud de ese electrodo. Es decir, que si ve mi mouse o el puntero de mi mouse, desde este punto que está el primer electrodo hacia el otro electrodo, esta longitud debe ser 2 veces la de mi electrodo. Entonces, si normalmente la regla a mí me dice, el RETI a mí me dice, venga, su electrodo debe ser de 2.4 metros como mínimo, ¿sí? Cuando yo hago mallas, la longitud que debe haber desde un electrodo hasta otro, pues debe de ser de 4.8. ¿Listo? Esa es la respuesta. ¿En qué consiste? ¿En qué consisten los sistemas de puesta a tierra? Consiste en que las conexiones que nosotros hagamos desde la parte más alta de la instalación eléctrica se pueda conectar al suelo. Entonces, tenemos aquí el conductor de red secundaria, venimos al conductor de la acometida y va a pasar por todo lo que nosotros tenemos en nuestro predio. Panel de distribución, el circuito de ramal, nevera, licuadora, acometidas, alimentador, etcétera, etcétera. Pero todo eso finalmente llega a un común y llega a un electrodo. Entonces, ¿en qué consiste un sistema de puesta a tierra? En la conexión que debemos de hacer desde el punto más alto, donde nosotros estamos recogiendo nuestra electricidad, hasta el suelo, que es donde nosotros vamos a disipar todo lo que nosotros vamos a recibir como fallas, ¿sí? ¿Eso qué nos permite? Nos permite poder tener una puesta a tierra fiable, una seguridad en nuestro predio y no vayamos a tener, como vemos en esta figura aquí, que vemos que estamos siendo receptores de fallas. En el tema de los electrodos, aquí vamos a entrar un poquito a hablar sobre los electrodos. Esto me parece muy importante porque el RETI te dice a ti que puedes utilizar un sinnúmero de electrodos y esos electrodos los puedes utilizar siempre y cuando tú cumplas con unas características.
¿Cuáles son? Voy a hablar tres que son muy conocidos en el ambiente ferretero y en el ambiente de construcción, en el ambiente de comercializadoras y generadoras de energía. Entonces tenemos el acero inoxidable, donde sus condiciones son una conductividad de 2.4%, una resistencia a la corrosión bastante baja, ya vamos a hablar un poco del tema de la corrosión, y el diámetro mínimo que exige el RETIE para este tipo de electrodos es de 15 milímetros. La longitud de este electrodo como mínimo debe ser 2.4 metros. Si tú estás utilizando un electrodo por debajo de esta longitud o por debajo de este diámetro, te informo que estás utilizando algo que no está certificado, ¿sí? Y que en alguna auditoría puede tener alguna incomodidad con el agente auditor. Nos encontramos a las electrodepositadas. También se conocen como enchaquetadas o también se conocen como cobrizadas. Son barras de núcleos de acero, ¿sí? Tienen una conductividad del 30%, una resistividad a la corrosión mediana, un diámetro mínimo de 15 milímetros y una longitud mínima de 2.4 metros. Aquí voy a hacer un paro para explicarles algo. ¿Por qué tienen alma de acero y por qué tienen un recubrimiento de cobre? Resulta que la corriente siempre va a circular por la parte periférica de la barra, es decir, sobre la superficie. La corriente nunca va por el núcleo o por el centro de la barra, siempre va sobre la superficie. Entonces, ¿cómo hacemos que el alma de acero sea más conductivo? Colocándole una ayudita, que es el cobre, que le colocan ahí, que es un micraje aproximado, es una capa de cobre de 250 micras. Entonces, así le ayudamos a que sea más conductivo que el alma de acero. Además de eso, esta protección o esta manera de colocar el cobre en este tipo de barras hace que proteja el núcleo ante la corrosión. ¿Por qué? Porque existen en este momento 3 metales que no son corrosivos o que no se corroen. El mayor es el oro, el segundo es la plata, el tercero es el cobre. De ahí hacia abajo, todos los metales son altamente corrosivos. Entonces, lo que hacen acá con estas 250 micras de cobre en este tipo de varillas es protegerlo y ayudarle a la conductividad para poder disipar fallas rápidamente. Ahora vamos al punto número 3, que es las barras de cobre-cobre. Las barras de cobre-cobre tienen una conductividad del 97%, una resistencia a la corrosión de más de 15 años. Como les acabo de comentar, el cobre es uno de los metales que no se corroe, ¿sí? Tiene un diámetro mínimo de utilización de 12.7 milímetros, esto es alrededor de media pulgada, y una longitud mínima de 2.4 metros. ¿Listo? Entonces, ahí están las diferencias de los diferentes electrodos que podemos utilizar, cada una con sus características, como lo exige el RETIE. Tú puedes utilizar acero inoxidable si me cumples estas características, electrodepositadas si me cumples estas características, y cobre siempre y cuando me cumplas con estas características. ¿Cómo debemos de instalar nuestro electrodo? Nuestro electrodo, la varilla de puesta a tierra, se puede instalar de 3 maneras: horizontal, vertical o con una inclinación a 45 grados. ¿Listo? Esa es la manera de poder nosotros instalar nuestro electrodo de puesta a tierra. Vamos a hablar un poquito de corrosión galvánica. ¿Qué es la corrosión galvánica? Es el proceso que tienen los metales o que les ocurre a los metales en el momento de tocar el suelo y generar una diferencia de potencial por este metal. Pero acá también tenemos que tener muy en cuenta los suelos en los cuales nosotros estamos enterrando nuestro electrodo, ¿sí? En Colombia, el 90% de los suelos son orgánicos, son suelos orgánicos. Eso hace que nosotros tengamos una diversidad amplia de flores
y pues gracias a eso somos muy reconocidos. Pero en el momento de nosotros tener suelos orgánicos, vamos a luchar con minerales, con sales, con bacterias, con humedad y un sinnúmero de situaciones que están en nuestros suelos. Eso hace que nuestros suelos sean altamente corrosivos. Entonces tenemos la figura a mano derecha donde nos está mostrando los diferentes suelos que podemos tener, ¿sí? Y la capacidad de corrosividad, o más bien cuáles son muy corrosivos y cuáles son poco corrosivos. Entonces tenemos los suelos de gravilla, que son poco corrosivos, con los suelos arenosos, un poco más ya vienen los suelos limosos, los que ya son de arcilla, y por último, muy corrosivos y altamente corrosivos, los suelos orgánicos, que son más del 90% de los suelos colombianos. A mano izquierda estamos haciendo una analogía entre un electrodo de acero-cobre versus un electrodo de cobre-cobre. Entonces, tenemos que el de acero-cobre pues, tiene una menor resistividad ante la corrosión. La conductividad ya la explicamos que la genera gracias a la capa de cobre que se exige de 250 micras y una duración que debe ser mínimo de 15 años, ¿sí? Pero gracias a nuestros suelos eso tiende a disminuir un poco. Mientras que lo que es cobre-cobre, pues no tenemos un tema de deterioro, no tenemos corrosión en su momento. La conductividad es del 97% gracias a ser cobre-cobre. La duración, no digamos que mínima, cumplimos con lo que exige la regla, que son 15 años, pero el cobre te va a durar mucho más, inclusive para toda la vida podemos colocar en este metal. Y es mucho más mayor, o sea, es más rentable. Tú no tienes que estar a cada rato haciendo mantenimiento, sino que ya sabes que tu electrodo está funcionando y no va a tener ningún inconveniente. Voy a mostrarles un video de corrosión galvánica. Por favor, permítanme en un segundo. Salgo de la presentación y les muestro el video de corrosión galvánica. Permítanme un segundo. Riesgo de corrosión galvánica en varillas de acero-cobre para condiciones de suelos corrosivos. En este video haremos la simulación de la corrosión galvánica que ocurre cuando hay dos metales distintos, en este caso, acero y cobre, unidos eléctricamente y sumergidos en un electrolito con presencia de ácidos, sales y bacterias para comparar su reacción en condiciones similares a las del suelo real. Si enterramos dos varillas puestas a tierra, una de acero-cobre y otra de cobre-cobre marca Copper Ground, en un suelo corrosivo, la varilla de acero-cobre cuando es instalada en el suelo, generalmente la capa rocosa de esta fisura la capa externa de cobre y deja sin protección al núcleo de acero frente a la corrosión, a diferencia del cobre-cobre que no sufre ese tipo de deterioro. Podemos observar que los ácidos, la sal y las bacterias atacan ambas varillas y el núcleo de la varilla acero-cobre va descomponiéndose poco a poco, convirtiéndose en óxidos de hierro. Al desaparecer el núcleo, queda el recubrimiento de cobre, cuyo espesor es similar a una hoja de papel. Ese delgado tubo de cobre es aplastado por el peso de la tierra que rodea la varilla. Va desapareciendo hasta quedar únicamente el muñón con la conexión. En estas condiciones ya no hay puesta a tierra debido a la corrosión galvánica y la conexión ha quedado sin protección. Por otro lado, la varilla cobre-cobre conserva su integridad y no hay riesgo de corrosión galvánica, lo que da paso a sus ventajas frente al uso de otros materiales en las varillas de los sistemas puesta a tierra. Ventajas. Primero, el cobre tiene mayor conductividad para los sistemas puesta a tierra con una conductividad del 97%. Segundo,
Durabilidad. Las varillas de cobre que cumplen con el RETIE aseguran una duración de mínimo 15 años a partir del momento de la instalación. Tercero, mayor rentabilidad. El costo total de un sistema a puesta a tierra no corresponde solo al costo inicial, sino los costos de mantenimiento, los cuales son menores para las varillas de cobre-cobre frente a otros materiales. Cuarto, resistencia a la corrosión. El cobre no se corroe por los ácidos, sales y bacterias de los suelos. Bueno, ahí les acabo de mostrar algo un poco más de la explicación del tema de la corrosión. Vamos a volver a la presentación, permítanme un segundo. Bueno, esta parte ya se las dije anteriormente, es una tabla donde nosotros estamos mostrando cuáles son los metales resistentes a la corrosión y cuáles son los otros metales que de pronto son un poco más corrosivos. Tenemos en la pirámide, en la punta de la pirámide, el tema de lo que es el oro, la plata y el cobre. Y los metales que vienen hacia abajo después de estos tres, pues ya son metales que son, no son tan resistentes a la corrosión galvánica. También hablamos un poco del tema de la resistencia de los suelos, porque es un punto muy importante en los sistemas de puesta a tierra cuando usted va a enterrar el electrodo. Usted debe garantizar entre 10, si no estoy mal, entre 7 y 10 ohmios de resistencia en esos electrodos para poder disipar rápidamente las fallas, ¿sí? Entonces, hablamos de que hay suelos muy resistivos como lo que la roca, por ejemplo, el concreto, que tiene un rango de entre 2000 y 10.000 ohmios, ¿sí? Son altamente resistivos. Pero también entramos a otra parte bonita de nuestros suelos, que a pesar de que son muy corrosivos, pues tienen una resistencia muy baja. Entonces hablamos de una resistencia entre los 5 y los 50 ohmios. Eso nos ayuda a nosotros bastante a poder llegar a los ohmios que nos está solicitando el RETIE para poder disipar esas fallas rápidamente. Bueno, me he encontrado preguntas donde dice, bueno, ¿y qué hago cuando la resistencia está por encima de 50, de 60? Ahí ya comenzamos a jugar con los suelos artificiales. Esto puede ser más adelante otra charla donde nosotros utilizamos este tipo de suelos artificiales para poder disminuir o aumentar esa resistencia y poder jugar con eso para poder tener nuestro sistema de puesta a tierra a punto. Digamos que esta es la parte técnica de lo que podemos hablar de los sistemas de puesta a tierra, un poco de historia para poder llegar a saber por qué, de dónde surge el RETIE, cuál es la finalidad del RETIE, por qué un sistema de puesta a tierra es importante, gracias a que tenemos el RETIE y a la seguridad que necesitamos cumplir. Todo el tema de suelos, cuáles son los electrodos que podemos utilizar, por qué los podemos utilizar y cómo los podemos utilizar y qué nos exige la reglamentación para poderlos utilizar. Es una capacitación un poco muy rápida por el tiempo que tenemos, pero quise tocar todos estos puntos para poder, digamos, de alguna manera llevar la presentación hacia lo que necesitábamos conocer. Quiero presentarles los productos ahorita de Cobres de Colombia. Nuestros productos son los electrodos de puesta a tierra, por supuesto, todos cobre-cobre, macizos en cobre, perfiles y pletinas en cobre, barras hexagonales, cuadradas, etcétera, etcétera. Recuerden que cobre, su foco de negocio es la parte, el foco es la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, estamos direccionados simplemente a eso y tenemos otro tipo de producto que es una aleación de cobre con zinc que se llama latón. Y este producto también se utiliza para hacer borneras, pero también es muy industrial, se utiliza más en la parte industrial y visual. Como Cobres de Colombia, estamos fabricantes de líderes y fabricantes de la varilla de puesta a tierra, del electrodo de puesta a tierra, con todas sus certificaciones. Tenemos también una varilla o un kit de varilla puesta a tierra patentado por nosotros. Es un desarrollo que hizo Cobres de Colombia y está patentado hoy en día en Estados Unidos, en México y acá en Colombia. Este consiste en una varilla de 2,40 seccionada
para poder nosotros facilitar la instalación de este producto, facilitar el transporte, el almacenaje de este producto y hacer de pronto más fácil el poder llevar este producto y poder terminar llegando a la maniobra a fin. Todo esto está certificado. Tenemos certificación ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 con su línea de tiempo. Y también tenemos sello UL. Este sello UL nos permite a nosotros poder exportar nuestro producto. Hoy en día Cobres de Colombia exporta su producto a Estados Unidos, México, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Venezuela, algo en Chile. Entonces, digamos que somos expertos en materia de electrodos de puesta a tierra. Tenemos un certificado de energía renovable generado por EPM gracias a nuestro proceso ecológico. Cobres de Colombia nace, o su materia prima nace desde la chatarra de cobre, la recuperación de ese cobre, la fundición, la refinación y la transformación del mismo cobre. Colombia no es un país minero, entonces lo que nosotros hacemos es aprovechar todos esos desperdicios para poder entregárselo nuevamente a la industria. Y gracias a nuestro proceso, pues tenemos un certificado de energía renovable otorgado por EPM. Por último, los invito a ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, siempre @Cobres de Colombia. Les agradezco mucho por el espacio. Tenemos un tiempo muy corto y pues si fui un poco rápido, por favor escríbanos si tienen algunas dudas, recomendaciones, etcétera, etcétera. Con muchísimo gusto nosotros podemos sacar el espacio y poder atenderlos nuevamente. Vamos a dejar un espacio de 5 minutos para preguntas de lo que hemos hablado. De nuevo, agradecerles y Dani, tú me ayudas por favor en caso de que tengamos preguntas en este momento. Sí, claro, Mario, tenemos varias preguntas. Iniciamos con una del señor Gustavo, que nos dice, ¿en qué casos se emplean las varillas cobrizadas? Mira, Gustavo, gracias por la pregunta. No es en el caso, no es en cuál caso, o sea, el RETI a ti te dice, utilízalas, ya, si las vas a utilizar, cúmpleme con la norma, cúmpleme con lo que yo te solicito, cúmpleme que sea de 2.4 metros, cúmpleme que la cobrizada o el recubrimiento de cobre tenga 250 micras, cúmpleme con el diámetro de 15 milímetros y cúmpleme con que esté certificada, porque cada electrodo de estos debe tener un certificado RETI. Después de que tú cumplas con eso, puedes utilizarlo cuando quieras y en el momento que quieras en cualquier maniobra. El RETI es muy abierto. Utilízalas, utiliza esto, pero utilízalo bajo estas características. No es que las cobrizadas se tengan que utilizar en un momento y las de cobre en otro momento. No, tú puedes utilizar cualquier electrodo siempre y cuando cumplas con la regla y la normatividad. Ok, tenemos otra que dice que, ¿por qué cuando hablabas de los umbrales de soportabilidad, aquí el señor Edison Arcila nos dice, ¿por qué una corriente tan pequeña puede afectar la salud humana? Ok, Edison, mira, tanto tú como yo somos dedicados somos dedicados a la parte eléctrica. Seguramente tú serás electricista, técnico, electrónico, y ese es mi caso. La respuesta no te la puedo dar porque no tengo como las capacidades médicas para podértelo decir. Sin embargo, lo que a mí me dice la reglamentación y lo que me dice a mí el RETIE, porque esta tabla yo la descargo del RETIE, me dice, ojo, mire, estas son las zonas en las que se puede mover la corriente y esto es lo que puede ocurrir en caso de que encontremos en una corriente en determinado tiempo. Entonces, si tú te fijas en la figura de la mano derecha, donde están unas curvitas y hay una línea de tiempo, tenemos el tiempo en milisegundos en la parte derecha y abajo tenemos la corriente en miliamperios. No, o sea, imagino yo que existirán muchos estudios sobre esto, inclusive hasta existirán, no sé, pruebas donde diga, mire, a este señor le pasó
o a esta persona le pasó lo siguiente porque tuvo este accidente, pero en realidad no tengo la capacidad para poderte contestar el por qué sucede en una corriente tan pequeña, en un tiempo Ok, tan muchas pequeño. gracias. Ok. Aquí el señor Wilmer nos dice, ¿el aluminio es conductor? ¿Sirve como puesta a tierra? El aluminio, mira, el aluminio es conductor y puede servir como un conductor de corriente, pero no es recomendado como un electrodo de puesta a tierra. ¿Por qué no es recomendado? Primero porque es altamente corrosivo. O sea, en el momento de que tú coloques el aluminio en el piso, inmediatamente eso se te va a deshacer. Bueno, cuando hablo inmediatamente, hablo de 3, 4 meses, ¿sí? La conductividad no es tan buena, tiene unos porcentajes de conductividad entre el 25 y el 35%, si no estoy mal, y lo han utilizado para poder, lo han utilizado como electrodo, pero no es la recomendación. La recomendación no es utilizar aluminio a pesar de que es un poco conductivo. Ok, muchas gracias. Por acá ahora ya nos preguntan qué equipos nos permite identificar que se pierde esa protección con sistemas de puesta a tierra. Ok, mira, la única manera de nosotros poder detectar si tenemos la protección, y para eso es que se habla de las cajas de inspección, es simplemente ir a medir la resistencia. Tú vas con un voltímetro, te paras en la caja de inspección, mides continuidad, es la primera prueba. Si tenemos continuidad, estamos bien. Y la segunda prueba es medir la resistencia que está pasando por ese conductor. Si la resistencia es muy alta, pues tienes que corregir, porque entre más resistencia, pues no vas a poder disipar o vas a tener, valga la redundancia, una resistencia al paso de la corriente. ¿Sí? Lo que necesitamos es dejar la resistencia muy baja para poder que la corriente fluya y se disipe rápidamente. Entonces, si tienes una resistencia muy baja, muy alta, tienes que corregirlo. Y si mides continuidad y no te da continuidad, pues entonces también sabemos que el sistema de puesta a tierra está en corto. Ok, muchas gracias. Javier Espinal nos pregunta, ¿existe alguna diferencia entre enterrar la varilla vertical o horizontalmente? No existe diferencia. Lo que sucede es que el RETI nos permite a nosotros, o nos da esa opción, porque a veces nos encontramos con suelos rocosos, y esos suelos rocosos nos hace muy difícil seguir enterrando la varilla de una manera vertical, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, como no lo pudieron enterrar vertical, entonces miren a ver si lo pueden enterrar a 45 grados. No pudimos enterrar a 45 grados. Ok, colóquelo entonces horizontal, pero tenemos que tener una distancia de 75 centímetros como mínimo del suelo a la profundidad que debe enterrarse el electrodo. Ok, gracias. De acuerdo a lo que respondiste, voy a empatar esa respuesta con una pregunta que me dice Javier Gómez. ¿Hay alguna norma o fórmula para definir la distancia entre electrodos en malla de 2 veces su longitud? No, simplemente tú lo multiplicas por 2. Es una operación muy sencilla. La distancia que debe haber en una malla de electrodo a electrodo es 2 veces la longitud del electrodo. Entonces, si tienes un electrodo, si vas a cumplir la norma con un electrodo de 2.4 metros, la distancia que debe cumplir hacia el otro electrodo debe de ser de 4.8 metros. Ok, muchas gracias. Aquí tengo bastantes preguntas. Respondamos dos más, porque ya nos pasamos del tiempo, como tomando 5 minutos de más para ya finalizar. De acuerdo. Ok, una persona anónima nos dice, ¿en qué parte de la norma se dice que se debe utilizar el doble del tamaño del electrodo? También dando continuidad a lo anterior. ¿En qué parte de la norma? Mira, es que el artículo 15 es bastante amplio.
yo me comprometo contigo si me dejas el correo electrónico, tu correo electrónico, de enviarte el párrafo donde la norma nos está indicando la regla de 2 veces la longitud. Con muchísimo gusto. Gracias. Leonardo nos pregunta, y yo voy a agregar algo, ¿qué software o aparato se recomienda para los cálculos de sistema de puesta a tierra? Mira, a ver, no es tanto el software, porque pues software hay muchos, pero en realidad los sistemas de puesta a tierra se pueden calcular según la carga que tú vayas a tener en tu maniobra, ¿sí? Entonces, si hablamos de una edificación, cuando tú hagas ese diseño eléctrico, cuando sepas cuál es la carga que vayas a manejar en esa edificación, es cuando tú te vas a dar cuenta cómo va tu sistema de puesta a tierra, qué malla debes de utilizar, qué cantidad de electrodos debes de utilizar para poder soportar la carga, para que tu sistema de puesta a tierra pueda soportar esa carga. En cuanto a los software, existen infinidades. De hecho, también te digo, déjame tu correo y te puedo colocar sobre tu correo cuáles son los sistemas que puedo utilizar. Aquí hay una empresa de consultoría muy importante que tiene inclusive su software propio que se llama HERS. Esa empresa es de muchísimos años y es una consultoría bastante importante. De hecho, tiene hasta sucursales en Chile, en Perú, etcétera, etcétera, y ellos tienen su propio software. Si quieres, por favor, déjame tu correo electrónico también ahí y con mucho gusto te puedo acercar hacia algún software que te interese. Muchas gracias, Mario. Bueno, y ya para finalizar, Alexander Díaz nos pregunta, ¿cuáles son los pasos para diseñar un sistema de puesta a tierra? Los acabo de nombrar. Los pasos son, primero, conocer tu carga. ¿Cuál va a ser la carga para poder asimismo llegar a cuál va a ser tu sistema de puesta a tierra? Yo primero tengo que saber qué quiero proteger. Voy a proteger un poste, bueno, ¿qué carga tiene ese poste? Voy a proteger una casa, bueno, ¿qué carga va a tener esa casa? 3, 4, 5 televisores, aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú ya conozcas la carga, ya conozcas qué es lo que quieres proteger, asimismo entonces vas a llegar al diseño del sistema de puesta a tierra y vas a llegar a saber cuántos electrodos vas a necesitar para poder soportar esa carga y poder disipar fallas rápidamente. Ok, muchas gracias. Mario, yo quiero hacer una última pregunta porque me la han enviado en varias ocasiones y me parece prudente responderla. Dice, en un poste de MT con 2 bajantes del sistema de puesta a tierra, ¿a qué distancia se deben quedar los electrodos? ¿En dónde se encuentra la norma de las distancias entre electrodos? En un poste. Bueno, esas sí se las voy a quedar debiendo porque no tengo en este momento la respuesta. No sé cómo contestarles esa, pero no, tendría que averiguarla y con mucho gusto podría entregarles la respuesta a esa pregunta. Ok, Mario, muchísimas gracias. Digamos que se dieron respuesta a 14 preguntas, en total fueron casi 35, entonces dimos como la mitad. A las personas que no se les pudo responder, por favor les agradezco que me envíen un correo, que es el mismo donde les envié la invitación, para así dar respuesta a todas sus inquietudes o preguntas a responder. Muchísimas gracias, Mario. No sé si tienes algo más por decir. No, a ustedes muchas gracias por asistir, a usted así por invitarnos, poder hacer esta alianza tan interesante. Esto es una charla que puede durar horas, solamente hablando de sistemas de puesta a tierra. Sí les agradecería a las personas con las que quedamos inconclusas en las respuestas, por favor nos escriban. Con mucho gusto vamos a darle respuesta a esas inquietudes. Y de nuevo, muchas gracias por el espacio, muy amables. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Cien Valle. Que tengan una feliz tarde y buen retorno a sus casas. Visítanos en nuestra página web www.cobres.com.co y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube.